Hola chicos, pues bueno, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Gracias a Dios, una semana más. Pues sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Yo espero que se encuentren todos bien, su familia, y bueno, pues sigamos adelante. El día de hoy vamos a tener una clase más de nuestro bloque de 4 clases, y con esta cerraríamos este bloque. El título se llama Mis convicciones me ayudan en tiempos difíciles. Y vamos a hablar acerca de 2 hombres. Uno de ellos se llama Pablo y el otro se llama Silas. Pues mira, la enseñanza bíblica que vamos a tener el día de hoy, como te decía yo, vamos a hablar de 2 hombres. Uno se llamó Pablo y el otro se llamó Silas. Pablo y Silas, después de que Jesucristo vino a este mundo y habló de las buenas nuevas de salvación y convirtió a mucha gente, ellos fueron también sus seguidores, también predicaban la palabra y también iban de ciudad en ciudad. Ellos se encargaban de irle a hablar a la gente de la salvación que se tenía en Dios. Y una ocasión llegaron ellos a una ciudad que se llama Filipos. Al llegar ahí a esa ciudad, pues bueno, su hacer, su tarea, su convicción, su creencia era hablarle a toda la gente de que Dios era amor, que en Dios hay salvación, que por medio de la sangre de Cristo podíamos encontrar la redención de los pecados. Y pues bueno, la gente se amontonaba y escuchaban lo que Pablo y Silas les compartían y les predicaban. Una ocasión, estando en esa ciudad, se acerca una joven. Esta joven tenía un espíritu de adivinación. Y pues bueno, cuando los ve que están, grita. La gente de ese pueblo la conocían. Sabían que ella pues daba mensajes, ¿no? De cosas a futuro, de cosas pues como lo dice la palabra, adivinación. Ella adivinaba y pues esto no es algo que sea agradable a Dios, ¿verdad? La adivinación es una de las situaciones que abomina el Señor, no le agrada. A Él no le agrada esta parte de la lectura de cartas, de que tú adivines, de que te lean el café, bueno, cuestiones como estas, ¿no? Y entonces se acerca y empieza a decir que estos 2 varones eran enviados del Dios Altísimo y que traían, pues bueno, buenas noticias. Cuando Pablo y Silas la escuchan, por un momento, pues sí, vieron que estaba y que tenía razón, porque a pesar de que ella tenía un demonio, ¿sí? Un espíritu que no era agradable a Dios, pues estaba diciendo la verdad. El enemigo a veces también nos engaña, a veces trata de simular, pero nunca se va a comparar a las promesas y a la palabra de Dios. Y pues bueno, les dice a toda esa gente. Y pues Pablo por un momento dice la palabra de Dios, porque esta historia la vamos a encontrar en Hechos 16, del 16 al 34. Y bueno, la palabra de Dios dice que Pablo escucha que la joven está hablando, pero llegó un momento en el que ya no permitió, ya no soportó, y en ese momento se acerca a ella y la reprende. Y le dice que fuera echa el demonio, la libera en el nombre de Jesús, libera, y esta jovencita fue liberada de aquel demonio. La gente, había personas que obtenían una ganancia de lo que ella adivinaba, ¿verdad? Porque bueno, la utilizaban. Y cuando ven eso, pues ven que ya estaba perdido, que ya no iban a poder obtener la misma ganancia, y lo que hacen es pues motivar, ir con los magistrados de ese pueblo y decirles que Pablo y Silas estaban alborotando a su ciudad y que se estaba predicando de cosas que no estaban como autorizadas en ese momento. Y entonces le pide pues que sean encarcelados Pablo y Silas. Y efectivamente, pues se llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Fíjate, primero la gente que había observado, pues que veía
que se estaba manifestando la presencia de Dios, ¿verdad? Él dándoles buenas noticias, liberando personas, pero a ellos no les interesó. A la persona que los fue a acusar y que fue a difamarlos y hablar mentiras, lo que querían estaban molestos porque como ya no iban a obtener ganancia de esta jovencita, ahora tenían que privar de lo que Pablo estaba predicando. Y pues así, lo encarcelan, los magistrados lo llevan a Pablo y a Silas, pero ¿sabes qué cuestión tan tremenda era la que estaba pasando aquí? Es que, pues Pablo sabía que él tenía una tarea que realizar. Él tenía una creencia de seguir compartiendo el evangelio, de seguir compartiendo la palabra de Dios. Y pues bueno, esa era la convicción que Pablo tenía. No le importó en ese momento que él fuera a la cárcel como cualquier delincuente. Pues son llevados a la cárcel Pablo y Silas. Yo me imagino que sin dar ninguna queja o el por qué me están llevando, ellos fueron obedientes y pues siguieron las indicaciones que les estaban dando para llevarlos a la cárcel. Allí en la cárcel, la instrucción que el magistrado les da a los soldados es que pues los pongan a ellos dos en el último de las cárceles, en el último lugar, que estuviera lo más alejado a la puerta. Y pues bueno, yo me imagino que en ese momento pues Pablo no reprochó, no dijo ay, es que estoy sirviéndole a Jesús, estoy sirviéndole a Dios y mira lo que nos está pasando, Pablo. ¿Alguna vez tú te has de sentir así? Cuando le sirves a Dios, a lo mejor compartiendo con tus compañeros de la palabra de Dios, sirviendo a lo mejor en el lugar en el que te reúnes, en la iglesia, y tú dices, bueno, de nada sirve que yo esté sirviéndole a Dios, mira cómo me va. Porque ellos no hacían cosas malas, ellos eran obedientes a lo que Dios les estaba diciendo. Ellos le servían al Dios y Padre eterno, a Jesucristo. Ellos proclamaban la verdad que hay en Jesucristo, que solamente en Cristo tenemos una vida eterna. Eran obedientes, ¿verdad? Ellos tenían la creencia firme de que toda la gente, todo el mundo tenía que saber de que en Cristo hay salvación. Y bueno, pues a veces nos podemos sentir así, que a lo mejor decepcionados y decimos, bueno, estoy sirviendo, estoy haciendo esto y estoy teniendo al contrario problemas, porque imagínate, fueron encarcelados como si fueran cualquier delincuente, que fueran peligrosos, sin en cambio los llevaron solo porque predicaban de la palabra de Dios. A veces así nos sentimos, pero ¿sabes qué? Que su fe, su gozo no menguó, a pesar de estar en esas circunstancias. Pablo y Silas decidieron alabar y orar al Señor. Y así lo hicieron. En ese momento, cuando ya los dejan, ellos toman la decisión por la noche de ponerse a orar. Y pues bueno, Pablo y Silas, no, esa circunstancia, el estar encarcelados, el ser tratados peor que delincuentes, no quitó su ánimo, no los entristeció. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y hoy el Señor quiere recordarte a ti y a mí que no importa la circunstancia, tú tienes que tener tu mirada en Cristo, tienes que confiar en Él, tienes que seguir haciendo lo que Dios quiere, que seamos hijos obedientes. Te decía la semana pasada, tú tienes como chico o chica responsabilidades de ser un buen hijo, de hacer cosas que le agraden a Dios. Y a pesar de que te pueda ir mal, a pesar de que no obtengas los resultados que tú quisieras por ser honesta, por ser obediente, no importa, eso le agrada a Dios. Eso hizo Pablo y Silas, no les importó que ellos estaban haciendo lo correcto y que les estaban pagando mal porque los encarcelaron. Eso no quitó su gozo, al contrario, dijeron, Señor, en ti confiamos y vamos a orar y vamos a alabar.
vamos aquí a alabar el nombre del Señor, y su corazón estaba gozoso. Ellos adoraron, alabaron, y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban gozosos, fíjate que vino un temblor en la cárcel, que se rompieron las paredes, que ellos se les pudieron quitar los grilletes, ¿verdad?, que tenían en ese momento, y ellos fueron liberados. Entonces, en ese tiempo dice la palabra del Señor que los que custodiaban a los prisioneros, ellos tenían la responsabilidad de dar cuenta de todo cuanto sucediera. Y entonces dice la palabra que el prisionero, el soldado vino a ver a sus prisioneros y ya iba a tomar su espada y se iba a matar, porque él se imaginó que en ese terremoto todos los prisioneros habían salido. Y entonces le dice Pablo: ¡Ey, detente! ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí seguimos. Fíjate qué hermoso testimonio de que, independiente de que la estaban pasando mal, de que pudieran haber estado tristes porque les servían a Dios y no les estaba yendo bien, ellos dieronle testimonio. No permitieron que este varón se quitara la vida. Y entonces él se da cuenta y les dice que sí, efectivamente, son siervos de Dios. Y les dice: reconoce cómo la voluntad de Dios había sido en sus vidas. Y les dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ser también salvo? Yo me imagino que en esa palabra de qué puedo hacer para ser salvo, engloba qué puedo hacer para ser como ustedes. Quizás habrá vecinos, amigos, personas que te ven, que en medio de las situaciones difíciles que estás viviendo, tú te mantienes firme en tu fe, en tu convicción, en tu creencia en Dios. Y cuando la gente observa eso, quiere que eso que tú tienes también lo tengan él. Entonces el soldado le dice: ¿qué tengo que hacer? Y le dice Pablo: ¿quieres ser salvo tú? Y le dice: recibe a Jesús en tu corazón. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y tu casa. No nada más iba a ser salvo el soldado, sino toda su familia. Y efectivamente, en esa noche, él los lleva a su casa, les cura las heridas que posiblemente les hayan hecho las cadenas o los grilletes, los trata de confortar un poco. En agradecimiento a que ellos le habían presentado la salvación. La salvación había llegado ese día a su casa. Qué hermoso es cuando tú puedes ser un instrumento de Dios para todos aquellos que en estos tiempos tan difíciles necesitan de Cristo. Hay muchas familias, amigos tuyos, a lo mejor en un tiempo ya vamos a regresar a la escuela y tú te tienes que encargar de compartir y de dar tu testimonio, así como lo daba Pablo, que en esos tiempos difíciles no se quitaba el gozo, al contrario, oraban más, alababan más al Señor, y entonces las cadenas son rotas. Eso que te angustia, eres liberado de eso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tú como instrumento, a la edad que tengas, si estás pequeñito, si eres un joven, a la edad que tengas, tú puedes ser un instrumento de Dios. Y eso a ti te tiene que quedar en tu corazón y en tu pensamiento. Que tus convicciones, tu creencia en Jesucristo te va a ayudar en tiempos difíciles, porque lo hizo. Este es un ejemplo que la palabra de Dios nos da, cómo fueron liberados. Y aparte, imagínate los milagros que en ese momento se mostraban. Lo que hizo, liberar a la mujer. Son liberados, ellas liberan a esta joven de ese espíritu. Cuando son encarcelados, los presos estaban escuchando las alabanzas y la oración que Pablo y Silas hacían. Y cuando el soldado ve lo que pasó, también él decide tomar y recibir a Jesús en su corazón. Y él y su familia son salvas ese día. Qué tan importante es que nosotros recordemos. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Y en esos tiempos difíciles nos van a ayudar.
Yo deseo que esta lección que vimos el día de hoy te ayude a tomar buenas decisiones. Que aunque veas que la situación es difícil y que tú te estás portando bien, que estás siendo obediente a Dios y aún así te está yendo mal, no importa, tú tienes que seguir siendo honesto, seguir siendo el Hijo de Dios, seguir honrando a Jesucristo a través de tus hechos. Que el Señor te ayude en esta semana y que sigas firme en tus convicciones para que en estos tiempos tan difíciles nosotros estemos gozosos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por cada pequeño, por cada pequeña, aún por los jóvenes que están escuchando en este momento esta clase. Yo te pido que tú les des la sabiduría, el discernimiento para tomar buenas decisiones y para que la gente que mira a su alrededor pueda ver que a pesar de las situaciones difíciles, tu presencia, tu fidelidad, tu amor está con ellos. Bendecimos, Señor, a cada pequeño y a cada persona también que ha escuchado esta lección. Amén. Chicos, pues bueno, espero que les haya gustado esta clase y que sea de mucha bendición para sus vidas. Y para aquellos que a lo mejor nunca han escuchado de Jesús, hoy quiero decirles que dice la palabra del Señor en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, recordemos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados, tenemos salvación, pero no nada más nosotros, sino toda nuestra casa, todo lo que nos rodea. Que el Señor les bendiga y esperamos vernos pronto en una siguiente clase. Bendiciones.